Suman Antonio Quintero, porque Antonio Quintero ya viene llegando aquí a los estudios, ahí está revisando temas, ahí está viendo la pauta, está conversando. ¿Cuáles son las noticias? Porque este final de año no es un final de año cualquiera. No. Este final de año también termina con una década. ¿Cuáles son las noticias de la década? Terremotos, copas, visitas papales, accidentes, premios Oscar, triunfos deportivos y mucho más. ¿Cuáles son las noticias que marcaron la década? En el siguiente informe de Contigo en la Mañana. No cabe duda que esta fue una década llena de particularidades, risas y llantos, alegrías y tragedias. Son muchos los hitos que marcaron estos años. Comenzaba el 2010 y Chile era un país muy distinto al que conocemos hoy. Celebramos 200 años de historia republicana, el bicentenario de nuestra nación. Acababan los 20 años de gobiernos de centroizquierda y Sebastián Piñera asumió en su primer periodo el mandato del país. También en el fútbol se rompía una racha de 12 años sin participar de un mundial. La selección chilena clasificó a Sudáfrica. La pequeña gigante nos visitaba por segunda vez. En ese entonces la acompañaba el tío Escafandra, pero no todo fue felicidad. El 27 de febrero el país fue azotado por un desastre natural, el octavo terremoto más fuerte en la historia del mundo. Va a pasar. 3:34 AM. Era la madrugada de un sábado y cada quien tenía sus panoramas. Algunos festejaban, otros dormían. Algunos veían la penúltima noche del Festival de Viña, pero en el mar. A 150 kilómetros al norte de Concepción comenzaba la tragedia que le costó la vida a 525 personas y dejaba 2 millones de damnificados. Fueron 3 minutos y 50 segundos de desesperación. La pesadilla continuó 35 minutos después, cuando un tsunami se llevó lo poco que había quedado en pie, sumando 156 nuevas víctimas fatales. Fue tal la intensidad del evento natural que entre las regiones de Antofagasta y los lagos sintieron el movimiento de la Tierra. Imagínense qué tan fuerte fue que el eje de la Tierra se desplazó 8 centímetros aproximadamente, acortando el día en 1,26 microsegundos. También hubo consecuencias sociales. Los saqueos a supermercados se hicieron presentes en distintas ciudades, sobre todo en la provincia de Concepción, situación que terminó cuando Michelle Bachelet en sus últimos días de gobierno decretó estado de catástrofe y los militares salieron a la calle. Nada más quedó dar paso a la reconstrucción de las zonas más afectadas. Cuando Chile poco a poco se ponía de pie, todo indicaba que una nueva tragedia enlutaría al país. 5 de agosto de 2010 y los ojos del mundo se posicionaban sobre Caldera. Un derrumbe en la mina San José dejaba atrapados bajo tierra a 33 mineros. Según información preliminar, se desconoce el estado actual de salud de los mineros y también las causas que derivaron en este lamentable accidente. ¿Hay contacto con el primero? No tengo información de eso, pero ya está todo organizado, los vehículos, todo el asunto, para hacer ya las operaciones. Pero no hay contacto, hay contacto. No tengo contacto. Estaban a 700 metros y nadie podía afirmar si seguían con vida o no. Y así fue hasta el 22 de agosto, cuando un papel devolvía toda la esperanza que en algún minuto estuvo en duda. Están golpeando. Escuchen en este momento cómo golpean el cerro. Cargamos vida abajo. Vamos, cargamos vida abajo. Estamos bien en el refugio Los 33. En los alrededores se instaló un campamento, el cual bautizaron Esperanza. Llegó gente de la NASA para asesorar el rescate. Finalmente, tras por lo menos 2 meses de preparación, descendió la cápsula Fénix 2 y uno por uno, comenzando por Florencio Ábalos, emergieron los mineros a la superficie.
23:15 horas del 12 de octubre de 2010. Manuel González Pavés es el rescatista elegido. Te esperamos luego. Asegura la puerta. ¿Ya? No, antes de las 12 lo quiero acá arriba. Ya. Adiós, Manuel. En esta misión para poder dar alegría a la gente. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido al Señor. Aquí estamos. Septiembre de 2011. En horas de la tarde, una noticia se tomaba los medios de todo el país. Extra Chilevisión Noticias. Un avión de la FACH, un avión casa que capotó en las cercanías del archipiélago Juan Fernández. Entre ellos se encontraría el animador del equipo del Buenos Días a Todos, Felipe Camiroaga. Las informaciones detallaban que un avión militar había desaparecido. En su interior iba un grupo de queridos chilenos, incluidos Felipe Camiroaga. Pasó solo un día de búsqueda y de rescate, pero rápidamente el gobierno pudo confirmar que sobrevivientes no había. En la nave iban uniformados de la Fuerza Aérea, miembros del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, también de la ONG Desafío Levantemos Chile y trabajadores de TVN. Chile se sumergió en un duelo nacional y millones de compatriotas despedían a las víctimas. El canal público se llenó de pancartas cuando muchos no eran capaces de enfrentar que personas como Felipe Camiroaga ya no se encontraban con vida. Iban a una noble misión: ayudar a damnificados del terremoto de 2010. Su destino era llegar desde el continente hasta el aeródromo de la isla Robinson Crusoe, pero tras 2 intentos de aterrizar, los cuales resultaron fallidos por complejas condiciones climáticas, se perdió el contacto con el Caza 212, avión de la FACH, que terminó por estrellarse en el mar. La ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, fue inspirada en el caso de un joven que en 2012 fue víctima de un brutal ataque homofóbico. Daniel Zamudio tenía 24 años cuando fue emboscado por un grupo en el Parque San Borja, ubicado en el corazón de Santiago. Lo internaron en la posta central luego de haberlo encontrado inconsciente, sin documentos y con graves heridas. Habían intentado cercenar una de sus orejas, sus piernas estaban quebradas. Con armas de filo dibujaron esvásticas en su torso y presentaba quemaduras de cigarro. Fue puesto en coma inducido, pero luego de estar días agonizando, Daniel murió. Se escribía uno de los episodios policiales más estremecedores de nuestra historia y Daniel se convertía en el estandarte de una nueva lucha por combatir la discriminación. Ya no sé el tiempo ayudaría para remediar todo lo que pasó, que traté de frenar esto contándole el día de la decisión a Carabinero, la señora fiscal. Finalmente, los asesinos de Daniel fueron condenados desde 7 años a cadena perpetua. Pero la década también trajo alegrías. En 2015, Chile fue sede para la Copa América. Las expectativas ya eran altas. Nuestra selección venía de una muy buena campaña y se logró lo impensado. Atrás quedaban frases como jugamos como nunca, perdimos como siempre. Ahora, el sueño se hacía realidad. Nuestra selección levantaba la copa por primera vez. Así es, hasta ese entonces, el único gran triunfo futbolístico que consagraba el grupo, dirigido por Jorge Sampaoli, como el mejor de América, tras vencer a Argentina en penales. Lo cierto es que desde ese momento se veía venir un futuro prometedor para el deporte nacional. Ya no había límites. Pero en medio de toda la euforia que regalaba el fútbol, comenzó a destaparse uno de los escándalos políticos más importantes que ha acontecido en el país, el caso Penta, fraude al fisco para el cual usaron facturas y boletas de honorarios ideológicamente falsas. Son unos delincuentes, nos han robado a todos los
los chilenos. ¿Quién o quiénes se beneficiaron? Tras el fraude, se financió irregularmente campañas electorales de políticos chilenos. Hasta la actualidad, se sigue investigando si es que hubo más delitos tributarios, sobornos, lavado de dinero y cohecho. Casi en forma paralela, en 2015 se sumó el caso Cabal, el que involucró directamente a la nuera de la entonces presidenta Michelle Bachelet y al hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos. Él, junto a Natalia Compañón, habría recibido un crédito por parte del Banco de Chile, el que alcanzaría la cifra de $10 millones. Ha decidido condenar a Natalia Carolina Compañón Soto como autora de un delito tributario de aquel descrito y sancionado en el artículo 97, número 4. El fallo unánime consideró que Compañón incurrió en un delito tributario por la emisión de una boleta ideológicamente falsa. Que al menos una de las facturas dubitadas efectivamente daban cuenta de servicios que jamás se prestaron, lo que resultó suficiente para establecer el ilícito imputado. Destapado este oscuro pasar en la política chilena, las alegrías deportivas retornaban al país. Ya con una Copa América en el bolsillo, la selección se preparaba para afrontar un nuevo desafío. La Copa América Centenario iba a realizarse en Estados Unidos y nuestra escuadra, dirigida esta vez por Juan Antonio Pizzi, iba con toda la fe de llevarse la gloria por segunda vez. Se repetía la historia, los dos mejores equipos en llegar a la final fueron Argentina y Chile. Por si fuera más coincidencia aún, el partido que disputaron empató sin goles. Los penales fueron decisivos para un nuevo triunfo chileno que desde Nueva York hizo ecos en nuestro país. Francisco I, el Papa argentino, visitó nuestro país. Su Santidad, el Papa Francisco, realizará un viaje apostólico a Chile desde el 15 hasta el 18 de enero de 2018. Lo cierto es que no logró la convocatoria para la que estaban preparados, incluso hubo protestas. ¿Quién debe correr con los gastos de la visita del Papa? La misma iglesia, pues. La misma iglesia, si ellos tienen plata, así que como hay un montón de gente pobre aquí, mira cómo está la pobreza acá. La iglesia debiera hacerse cargo de esto, porque no estamos en condiciones como de que la gente aporte dinero para una visita del Papa. Está bien, el Papa todos lo quieren, pero no corresponde en esta situación. Considero que es inapropiado, porque evidentemente hay tantas necesidades en este país en estos momentos. Uno de los temas que más polémica causó durante esta visita fue la presencia de Juan Barros, obispo de Osorno, señalado como testigo e incluso encubridor de Fernando Karadima. Es más, en el paso de la máxima autoridad de la Iglesia Católica por Iquique, fue consultado por periodistas acerca de la situación del cuestionado obispo y su respuesta generó una ola de descontento. Solicitó pruebas y dijo que sin ellas todo se trataría de calumnias. Si hacemos un balance, los últimos años de la década fueron de consagración para el cine chileno. Un premio Oscar llegaba a nuestro país gracias al trabajo depositado en el cortometraje Historia de un oso. Venimos de Chile, el primer Oscar para nuestro país. Esto es muy importante para nosotros. Gracias a todos. ¡Viva Chile! Así fue, en Plaza Italia, tradición de encuentro para las celebraciones en Chile, se celebró el primer Oscar para el país. Pasaron 2 años y nuevamente nuestro país daba que hablar en la premiación de los Oscar. Ahí fue Una mujer fantástica, la película de habla extranjera que cautivó al público y entregó la segunda estatuilla a Chile. Pero quien sorprendió tras esta entrega fue sin duda alguna la actriz Daniela Vega,
Por cierto, primera mujer transexual que participa en la presentación de la gala de esta premiación y que ha seguido recibiendo una serie de reconocimientos, marcando un antes y un después para la industria cinematográfica nacional. La gente trans ha existido desde el día 1 en la existencia de la humanidad. Y llega un momento en que la humanidad hace gestos para entenderse mejor. Y el cine, como el arte, intenta entender mejor al ser humano, sus sueños, sus capacidades, sus ilusiones y también dónde están los límites. Y esta película propone dónde están los límites de la empatía, qué cuerpos pueden habitarse, qué amores son o no conquistables y quién pone esa barrera. Llegamos al 2019, un año que estaría marcado por un movimiento social que daría sus primeras luces el 8 de marzo. Eran las 18:30 y miles de mujeres llegaban a la Alameda para hacer historia. A 11:30 de la mañana comienza a avanzar por la Alameda la primera marcha de estudiantes feministas. Ellos han salido a las calles como una forma de gritar, de decir basta contra los abusos que se están registrando en distintos planteles universitarios a lo largo de Chile y también por una educación no sexista. Por caminar libremente con nuestro cuerpo sin sentirnos violados, sin sentirnos que nos puede pasar algo, en verdad. ¿Por qué tenemos que estar todos siempre reprimiéndonos o salir con miedo a la calle que nos llegue a pasar algo por mostrar nuestro cuerpo? Claro, igual es una demostración artística como para exigir nuestros derechos. Si el arte no solo puede decorar la casa tampoco. Con esto queremos demostrar que una mujer puede tener libertad, que una mujer puede vivir sin la censura que viven, en su cuerpo sobre todo. Todo un hito en nuestro país que convirtió esta conmemoración del Día de la Mujer en una de las marchas más concurridas en la historia y se convertirá en un adelanto de lo que vendría meses más tarde. Pero antes de llegar a octubre de este año, la historia de nuestro país también escribió otros grandes hitos, como el que se tomó el norte de nuestro país el 2 de julio, donde fuimos el epicentro de uno de los episodios astronómicos más importantes de la humanidad. Se ve precioso. Realmente creo que lo más hermoso que he visto en mi vida. El epicentro fue Lima. Corría el mes de agosto y cientos de representantes chilenos llegaban para vestir los colores de nuestra bandera. Las esperanzas estaban puestas en conseguir un buen papel, pero todos nos sentimos orgullosos al alcanzar 50 medallas, la mejor participación de una delegación chilena en la historia. 13 medallas de oro, 19 de plata y 18 de bronce. Nos ubicaron en el 8º puesto, algo que solo se había conseguido en los Juegos Panamericanos de San Juan de 1979. Pero ese no sería el único orgullo deportivo de este año. Por primera vez en la historia, nuestra selección femenina de fútbol jugaba en un mundial. Ha sido fundamental el apoyo del público, el estadio lleno, se ha sentido también el apoyo y para nosotros es súper importante tener el apoyo de ellos junto a nosotros. En Brasil. Fue a fines de agosto, cuando en un infartante duelo a penales lograron vencer a la selección local para quedarse con el primer título para un equipo femenino. Cuando la década comenzaba a llegar a su fin, el movimiento social más grande de la historia daba sus primeros pasos. Corría la segunda quincena de octubre, cuando un grupo de estudiantes comenzaba a manifestarse evadiendo el pago del metro. Lo que para muchos era algo aislado fue tomando fuerza con los días. Ya no eran estudiantes, se sumaban adultos y el descontento comenzaba a tomarse las estaciones de metro.
de toda esa rabia, de toda esa impotencia, ahí los estudiantes fueron capaces de plantear una movilización masiva, amplia, pacífica y que justamente interpelaba una cuestión que era central para todas y todos en nuestro país, digamos, que era la precarización de la vida, que era el abuso, que era el alto costo de servicios básicos como la educación, la salud, el transporte, las pensiones. Hasta que llegó el 18 de octubre, el día que todos recordaremos como el inicio del estallido social. Ese viernes, las estaciones de metro tuvieron que ser cerradas y miles de chilenos caminaron kilómetros para llegar a sus casas. Lo que vino después fue un estallido que remeció a todo el país. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Estas declaraciones resumían para el gobierno lo que estaba sucediendo, algo que sin duda no era compartido por muchos. La frase "no estamos en guerra" se unió a las cacerolas que se hacían escuchar en todos los rincones y miles de chilenos salían a las calles para pedir un sistema social distinto. No estamos en guerra. 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 Estamos en guerra. Pero el espíritu de los chilenos se hizo sentir en una jornada histórica. Fue la marcha más grande de Chile, donde más de 2 millones de personas llegaron aquel 26 de octubre hasta la llamada Plaza de la Dignidad, en medio de cánticos y pancartas que exigían un país distinto, un clamor por la tercera edad, por una educación y salud digna, por un sistema más justo, que se tomaron las calles de todo Chile. Un clamor que motivó leyes sociales que tardaron años fueran aprobadas en horas. Un gobierno que trataba de hacer frente con cambios de gabinete y anuncios de agendas sociales que meses antes habrían sido algo impensado. Pero sin duda, uno de los grandes hitos fue el comienzo para un proceso constitucional. Largas jornadas en el Congreso establecieron un plebiscito que se llevará a cabo en abril del próximo año. Una década que comenzará marcando historia y en la que millones de chilenos deberán decidir cómo se configurará la nueva constitución en Chile. Sin duda, el comienzo de una nueva era. Tremenda nota. Quiero hacerles una invitación a todos ustedes porque pueden disfrutar de documentales, podcast, notas y los momentos más notables de la década en todas nuestras plataformas digitales de Chilevisión, CDF, CNN, CNN Chile por supuesto y en ladécada.cl, además del hashtag #LaDécada. Ahí está, pueden disfrutar de documentales, podcasts, pueden ver notas y por supuesto los momentos más notables. Comenzó la década con un terremoto otoño y terminó con un estallido social, una década que quedará en nuestras vidas para asirlas, para tenerlas con cambios geográficos y cambios sociales, ¿no? Hola Julio, gracias por la invitación. Sí, termina y sabes que me parece que parte el 27 con un terremoto. A mí me encanta revisar esto y termina con este otro terremoto social. Me encanta, qué bueno que hagan esto porque uno puede revisar, si revisáramos la historia, sobre todo nuestra historia reciente. Yo agradezco particularmente a los colegas que hacen investigación periodística y todo lo demás, porque quizás si hubiésemos mirado con atención esas cosas, aunque sean fenómenos naturales, ya me explico por qué, podríamos habernos evitado muchas situaciones. Muchas situaciones. Por ejemplo, terremoto del 27F, ¿cierto? Lo que ocurrió con la incompetencia de todo lo que hubo a la hora, 500 y tantas personas que murieron, 190 y tantos, 150 y tantos por el tsunami, la incompetencia de todos de muchos organismos. Y tú sabes que se mandó una ley, por ley ONEMI, el 2011. Y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Ni siquiera se discutió. Claro. Ahí está. ¿Ah? No es que no se hayan hecho cosas, pero acuérdate que en ese momento se habló de articular un sistema preventivo. Es cierto que ha mejorado. Pero ha mejorado bastante, a pesar evidentemente, de que pero me parece que es muy icónico. En ese tiempo lo que querían hacer era una cuestión más o menos parecida al FEMA en Estados Unidos. Estos organismos independientes, donde no se mete la autoridad política, donde se evita esta cuestión irritante. ¿Se acuerdan que antes el presidente iba a la ONEMI?
Claro. Es una cosa que uno no lo entendía. Que iba la ONEMI y el ministro. Ahora va el ministro y se entiende y todo, pero han cambiado muchas cosas, pero es bueno revisar para entender. En cuanto a los protocolos, pero para entender justamente las cosas que han... Pero sobre todo se hablaba mucho de la independencia en ese momento, ¿no? ¿Sí? De que fueran actores competentes, ¿no es cierto? Claro. De que mucho concurso, ¿no es cierto? Y que también las compras fueran adecuadas para, para la ocasión. Claro. Había toda una dinámica, me parece que había que entender. Es cierto que no se podía prever, pero sí la respuesta se mejoró muchísimo. Pero insisto, en ese tema en que podríamos haber aprendido muchas más cosas de las noticias de la década, lo podemos ver más adelante. Jorge, ¿cómo veía el Chile del 2010 y el Chile del 2019? Ahora que hablamos del terremoto, yo me acuerdo, lo pasé, de hecho, en un edificio donde vivía estudiante, ahí en el barrio Yungay. Claro, se movió fuerte, pero yo creo que aquí hay dos, a mí es llamativo eso, pero hay dos fenómenos, dos noticias, una que es un fenómeno natural, que es el 2010, pero para mí es el salto. Sí. Es el salto, yo creo que hay algo allí, no podría llamarlo místico si tú quieres, pero son los dos extremos. Pero hay una metáfora, y todo ¿no? Claro, y hay una especie de elipsis, ¿no? Un salto en el tiempo y que todo lo que está abajo fue lo que fue inflando, y en el fondo esto es otro terremoto, ¿no? Nada más. Solo para que llegar al estallido social. Claro, este es otro terremoto, pero es social. Hay montones de estudios y de especialistas que hablan de fenómenos socionaturales. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros, claro, vemos el terremoto, vemos después lo que hubo con las inundaciones, cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó en el norte, ¿se acuerdan? Con los aluviones. Uno inmediatamente se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué construiste la ciudad ahí? ¿Por qué hiciste ese camino ahí? ¿Qué mirada tenemos respecto de cómo estamos haciendo la planificación urbana, la planificación territorial? Por eso que las dos cosas es bien icónico, están unidas, este terremoto y este estallido. Claro, porque fuimos como aprendiendo y fuimos muy reactivos, no proactivos a lo que nos iba pasando. Y nos pasamos una década con la ley ONEMI, la ley Zamudio, la ley de la niña, de la chica que la chocaron en su auto por atrás, ¿te acuerdas? La ley Emilia. Entonces hemos pasado la década sacando leyes que son muy reactivas. Bueno, ni hablar ahora que en 60 días cambió la agenda de un gobierno, digamos, ¿no? O sea, completamente reactivo. O sea, un gobierno que creía que Chile tenía que ir hacia allá y la ciudadanía, las personas, lo toman y dicen no. El país tiene que ir hacia acá y terminamos con lo que hemos terminado, ¿no? Ahora, conversando de los temas que hemos terminado en los últimos meses. La regla general, Julito, es que las leyes van saliendo para justamente ir tapando y considerando lo que pasa, ¿no es cierto?, en la sociedad. O sea, eso no es tan difícil, pero sí el tema de la prevención, y me quedo con lo que tú dices, Antonio. ¿Cuánto hemos aprendido las cosas que nos van pasando también? O sea, y cuando vuelven a pasar y de qué manera vamos reaccionando. Poco y mucho, diría yo. Poco en el sentido por ejemplo, lo que hablamos con ONEMI, con esta nueva legislación que hay, si bien insisto, si bien es cierto mejorado. Hay que agradecer también, por ejemplo, en el caso del terremoto del 2010, con el que se inició esta década, hay que agradecer, creo yo, el buen trabajo de ingenieros y arquitectos que construyen edificios que no se caen, y en fin. Y eso está muy bien, pero la dinámica, sinceramente, yo creo que nosotros nos hemos entregado a una falta de políticas públicas en muchos ámbitos que permiten finalmente que es lo que domina toda esta planificación, es fundamentalmente el mercado. Desde esa dinámica uno observa que, claro, hay una serie de cuestiones que no deberían ocurrir y que siguen pasando en esa misma dinámica. En una encuesta que leí el otro día, lo que más marcó a la gente de la década fue la caída del avión, fue la caída del avión en Juan Fernández. Claro. De hecho, se hacía mucha la pregunta de qué estaba haciendo usted en ese momento cuando se enteró, porque fue un momento golpeador. Parecía que no iba a pasar nunca algo así, ¿no es cierto? Y además fue la mezcla, ¿no es cierto?, que también iba con gente muy querida porque uno la veía todos los días en la televisión, ¿no? Y quizás uno de los animadores más importantes que ha tenido la historia de Chile. Y muchas coincidencias también porque, claro, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. De hecho, cuando ahora ocurre la tragedia del Hércules, del C-130, inmediatamente la memoria colectiva de las personas se fue a lo que pasó en Juan Fernando. Son cosas completamente distintas. Además ocurrió en esa época algo que me parece que no habíamos visto en Chile. La memoria es frágil, pero ahí también, por ejemplo, hubo responsabilidades institucionales, se hizo la investigación pertinente, hubo responsabilidades institucionales, le costó la carrera a un par de generales también de la Fuerza Aérea de Chile, por diferentes cuestiones que pasaron en ese proceso, y también nos permitió conocer más de un poco lo que hacía la Fuerza Aérea, nos permitió conocer un poco más de Juan Fernández, de lo difícil que, y montones de otro tipo de esas cosas, pero eso quedó intentó manipular información que se le entregaba al tribunal, además.
Claro, tú estuviste ahí. Nosotros reporteamos historia. Pero esta en particular la reporté un colega. Yo tengo que darle el crédito ahí a Andrés López. Pero yo me acuerdo perfecto que ellos empiezan a pedir por transparencia, ¿cierto? Una información que la FACH la niega. Secreto de Seguridad Nacional, Justicia Militar, la típica. Pero después, cuando la información empieza a llegar al tribunal, había un ministro en visita, ahí distintos periodistas empezaron a pinchar información y lo que había internamente versus lo que se había entregado no era lo mismo. No concordaba. Jorge, Entonces, allá